Docente, buenas tardes. ¿Quién le habla? El estudiante de la carrera de Derecho, José Manuel Wilca Quispe, con NRC 28202. En el presente trabajo se ha realizado las respuestas a las preguntas planteadas por su persona respecto a las cuatro preguntas, ¿no? En ese sentido, vamos a comenzar a desarrollar de acuerdo al informe realizado por mi persona. En esta oportunidad, en la primera pregunta, se nos plantea, pues, ¿no? ¿Qué mecanismos de la presente Constitución Política del Perú nos permite consolidar la estabilidad macroeconómica de los mercados, ¿no? Y la manera en la que estos se presentan como resortes institucionales que defienden el libre mercado? Ante ello, debo mencionar que nuestra Constitución Política del Perú se caracteriza por ser una constitución que defiende el libre mercado, ¿no? En ese sentido, basado en la Constitución Política del Perú, podemos citar una serie de artículos que garantizan la estabilidad macroeconómica de la economía de mercado, ¿no? Como son el artículo 58 de la Constitución Política, que nos habla de la economía social de mercado. Esa iniciativa privada es libre, ¿no? Nos menciona que se ejerce una economía social de mercado bajo el régimen o el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Asimismo, tenemos el artículo 59 de la Constitución Política del Perú, donde nos habla sobre el rol económico del Estado. Nos dice que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria, ¿no? El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido también el Estado promueve a que las pequeñas empresas surjan, ¿no? En adelante. Asimismo, tenemos el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, donde nos habla sobre el pluralismo económico. Nos menciona que el Estado debe reconocer el pluralismo económico sobre la economía nacional. Se sustentan sobre la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, ¿no? Como se ha visto, el Perú tiene muchos factores, ¿no? Muchos campos, sean industriales, agrarios, comerciales y demás, ¿no? Asimismo, nos muestra en el artículo 63 la inversión nacional y extranjera, ¿no? Este artículo de la Constitución nos menciona la inversión nacional y extranjera están sujetas a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres, ¿no? Si otro país o país adopta medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de este, adoptar medidas análogas. Asimismo, tenemos el artículo 65 de nuestra Constitución Política del Perú, que nos habla sobre la protección al consumidor. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, ¿no? Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Asimismo, tenemos el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, donde nos habla que el Banco Central de Reserva del Perú es una persona jurídica de derecho público, tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. Nos dice que el Banco Central de Reserva del Perú es una institución encargada de preservar la estabilidad monetaria, ¿no? Dentro de sus funciones están a regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y demás funciones que se señalan, ¿no? En su ley orgánica. En tal sentido, podemos concluir que la Constitución Política del Perú establece los mecanismos para garantizar la libertad de empresa y comercio, promueve también la inversión privada, defiende la competencia y protege la estabilización monetaria y cambiaria. Estos mecanismos son esenciales para crear un entorno económico estable, atrae la inversión nacional y extranjera y genera también trabajo y empleo, ¿no? En los ciudadanos. La Constitución Política del Perú, a través de estos artículos, proporciona un marco institucional que promueve el libre mercado y una estabilidad macroeconómica, generando las bases para establecer un crecimiento económico sostenible.
Eso sería respecto a la pregunta número uno, ¿no? En la pregunta número dos eh, nos plantean si en caso nosotros fuéramos presidentes, hayan sido ganado las elecciones presidenciales del país y nos muestran, ¿no? Nos traen como un ministro de Economía al cual tenemos que entrevistarle. Dentro de ellos hay tres postulantes, de los cuales, pues mi persona en especial escogería al postulante número tres, ¿no? Al postulante número tres. ¿Por qué al postulante número 3? Teniendo en cuenta que el cargo de presidente del Perú eh, es muy importante, un cargo muy importante para todos los ciudadanos, es importante asegurar que las políticas económicas a implementarse no solo estabilicen la economía en el periodo de recesión, sino también generar un programa sostenible y equitativo a largo plazo, ¿no? Es por ello que el postulante número 3 sería el indicado, ya que durante la recesión, al, el- al incrementar el gasto público, va a hacer que aumente la demanda de bienes y servicios. Esto va a generar empleo y va a fomentar el crecimiento. Asimismo, al generar empleo respecto a las inversiones en la infraestructura de educación y salud, va a generar pues empleo, ¿no? De manera directa o indirecta. En consecuencia, se va a reducir el desempleo y aumento del consumo interno. En el tema de reducción de impuestos, el simple hecho de reducir los impuestos ya va a hacer que aumente el ingreso disponible de las familias, incentivando el consumo y va a incentivar la demanda agregada. Las empresas van a poder tener más capital, así van a poder también invertir en la expansión y la innovación y la contratación de nuevo personal, ¿no? Causando un efecto de competitividad y dinamismo en la economía. Y respecto al crecimiento económico, la reducción del gasto público nos va a ayudar a reducir el déficit fiscal y la deuda, fortaleciendo así la estabilidad económica del país. Eh, Controlando la inflación para lograr una estabilidad económica. El aumento del impuesto en tiempos de crecimiento nos va a permitir financiar inversiones estratégicas sin afectar significativamente el consumo ni la inversión, manteniéndose el equilibrio fiscal y asegurando que los ingresos del gobierno sean suficientes para cubrir los gastos y reducir la dependencia de la deuda. Todas las medidas aplicadas van a asegurar que el crecimiento sostenible de nuestra economía sea pues fructífera, ¿no? Respecto a la pregunta número 3, nos menciona cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y la demanda de un bien si el gobierno impone un precio máximo por debajo de su precio de equilibrio, ¿no? Ahí podemos ver claramente el gráfico señalado, donde en un mercado de competencia perfecta se caracteriza por el equilibrio en cuanto a la oferta y demanda. En este caso nos preguntan sobre las consecuencias que traería si el Estado o el gobierno impone un precio máximo por debajo de su precio de equilibrio de un bien o servicio. En ese sentido, el Estado lo que haría es generar dos efectos, ¿no? El primero sería el incremento de la cantidad de demanda debido al precio bajo. Los consumidores comprarían más el bien o el servicio, ¿no? Y el segundo sería la reducción de la cantidad ofertada, debido a que los productores no estarían de acuerdo conformes en vender sus productos o servicios a un precio bajo por los costos y beneficios, ¿no? Que conllevaría ofrecer un producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se tiene que un tarro de leche en el Perú puede costar 5 soles, pero el Estado viendo las necesidades o su política económica menciona que el precio sugerido del tarro de leche ya no sería 5 sino 3 soles. En este caso, por el precio bajo es que las personas van a comenzar a consumir de más y ante este elevado consumo pues los productores de leche van a escasear sus productos y al ver que el precio ha sido equilibrado, ha sido reducido, va a generar esto pues un desbalance, ¿no? Un desbalance económico y ello puede llevar a un cierre temporal, a un cierre final de algunas empresas
eh, puede generar también que este tipo de productos se consigan tal vez en un mercado no apropiado, un mercado ilegítimo, ¿no? El cual no va a convenir a la larga, no le va a convenir al Estado porque va a ser que se van a evadir impuestos y generar muchos más conflictos, problemas. En conclusión, a esta pregunta, podemos mencionar que la imposición de un precio bajo, por debajo del precio de equilibrio, llevaría a una escasez de productos. Y al levantarse esta restricción, se tendría que retomar a su estado original, ¿no? Para solucionar el problema. Y por último tenemos la pregunta 4, donde nos menciona que expliquemos en qué consiste el esquema de flotación sucia para el modelo de política monetaria que aplica el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Cuál sería la principal ventaja sobre la política de tipo de cambio fijo y de flotación limpia? ¿Y cuál sería la principal herramienta de política monetaria que debe aplicar todo Banco Central? ¿Y por qué es importante, ¿no? La existencia de estas instituciones en la estabilidad monetaria de un país? A continuación voy a pasar a detallar lo respecto a la pregunta, ¿no? Nuestra economía peruana es un poco raro para la vista de demás economistas a nivel mundial, ¿no? Ya que a pesar de los problemas sociales, problemas internos y aún la pandemia, se ha hablado mucho del tema económico y el crecimiento a nivel mundial, sobre todo de nuestro país, el Perú, ya que se ha visto que nuestra moneda sigue estable, ¿no? Entonces, muchas personas, muchos economistas profesionales en la materia se han preguntado el cómo es el por qué ha estado sosteniéndose la moneda peruana, ¿no? A lo largo de estos problemas que hubo a nivel mundial. Entonces, debemos mencionar que el sol es la moneda menos volátil de Sudamérica, ¿no? O a nivel de América Latina, ya que su comportamiento estable y su tendencia a no devaluarse de manera rápida hace que nuestra moneda nacional sobresalga a diferencia de otras monedas, ¿no? De los países vecinos. Pero nos preguntamos del por qué, ¿no? El Perú se ha caracterizado por utilizar la estrategia de flotación sucia o flotación administrativa. Este es un régimen cambiario donde el tipo de cambio se deja fluctuar libremente en el mercado, ¿no? Por el Banco Central. El Banco Central interviene, pero de manera eventual, para moderar las fluctuaciones mediante la compra y venta, ¿no? De las divisas. Este enfoque permite al Banco Central influir en el tipo de cambio, sin fijar completamente, manteniendo un cierto grado de flexibilidad, ¿no? No se mete de lleno, como dirían comúnmente. Dentro de las ventajas de la flotación sucia, se tiene la estabilidad y el control de la volatilidad en comparación del cambio fijo. También dentro de otra ventaja se tiene la flexibilidad o el ajuste económico, ¿no? Ello nos da la capacidad de ajustar el tipo de cambio sin fijarlo, permitiendo la adaptación de los shocks económicos externos para la comparación del tipo de cambio fijo o la explotación limpia. El tipo de cambio fijo es un régimen donde donde el Banco Central fija el tipo de cambio respecto a la moneda principal y como resultado tenemos, ¿no? ciertas limitaciones en la política monetaria independiente para la adaptabilidad a cambios económicos. Y por otro lado, dentro de la flotación limpia, tenemos el tipo de cambio que se determina únicamente en las fuerzas del mercado. Como riesgo se tiene la volatilidad excesiva eh, y los efectos de estabilidad económica. Pero dentro de las ventajas de la explotación sucia se tiene el mantenimiento de la estabilidad con flexibilidad para los ajustes. eh, de ello, claro ejemplo sería pues nuestro país, ¿no? Como actualmente hemos visto que a lo largo de este tiempo, pues nuestra moneda no se ha devaluado respecto a otras economías, ¿no? importantes, ¿no? del mundo. En consecuencia, es muy importante contar con un banco central de reserva, debido a que esta institución es la encargada de velar por los intereses económicos de una nación, ¿no?
en cuanto a las decisiones anticipadas de la política monetaria para poder alcanzarla y una comunicación activa con el público de su nacionalidad y la fluctuación económica, con el fin de preservar esto nuestra estabilidad macroeconómica, ¿no? O sea, que nos quiere decir que esa institución va a velar por nuestra economía para que no se devalúe y permanezca estable y siga con un crecimiento, ¿no? A lo largo del tiempo. Eso sería todo. Gracias, docente.